Amén, hermanos. Vamos a meditar juntos en la palabra. Muy bien, hermanos, quiero invitaros hoy. Vamos a seguir nuestro estudio en Efesios, así que os invito a abrir la palabra en Efesios capítulo 5. Efesios 5 del versículo 1 al 14. Seguimos en este apartado práctico de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Así que el texto que nos corresponde meditar con la ayuda del Señor en esta mañana es Efesios 5 del 1 al 14. Así que preparados los corazones, amén, para oír la palabra del Señor, para poder comer y beber de Él a partir de la Escritura. Comer y beber del Señor a partir de la Escritura. Dice así la palabra del Señor: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Hermanos, a mí me gustaría empezar el sermón de hoy destacando dos modos de andar de los que nos habla aquí el apóstol Pablo. Considerad conmigo, versículo 2, el apóstol Pablo nos dice: andad en amor, andad en amor. Y después, si vamos al versículo 8, él nos va a decir: andad como hijos de luz. Andad en amor, versículo 2, versículo 8, andad como hijos de luz. Y el argumento principal del sermón de esta mañana, y lo que quiero que pueda quedar bien grabado en nuestra mente y corazón, es que estos dos modos de andar son inseparables. En otras palabras, andar en amor y andar en obediencia siempre caminan de la mano. El amor y la obediencia, el amor y la santidad son dos realidades en la vida del creyente indivisibles. Y hermanos, me viene a la mente las palabras del Señor, y esta semana han estado en mi mente una y otra vez, las palabras del Señor Jesucristo cuando en Juan capítulo 14, versículo 21, Él dice: aquel que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Aquel que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Así que esa es la gran doctrina de la que vamos a tratar con la ayuda del Señor esta mañana. Amor y obediencia, amor y santidad son dos realidades inseparables de la vida cristiana. En efecto, el amor es la obediencia del corazón, y él siempre deriva en una práctica de obediencia a los mandamientos. Pero si os dais cuenta, hermanos, el apóstol Pablo no lo deja en las nubes. Él va a aplicar esta realidad a un aspecto muy concreto de la vida humana, a un aspecto importante para la iglesia del primer siglo, pero también importante para nosotros en el día de hoy. De verdad, un terreno de guerra, y es el terreno sexual, en el ámbito sexual. Si os dais cuenta, en el versículo 3, el apóstol Pablo va a decir: pero, fornicación, inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros. Ni aun se nombre entre vosotros. Entonces Pablo nos da este gran abanico teológico, este gran amparo teológico, amor y obediencia, y luego lo va a encarnar en una de las realidades más candentes del primer siglo, la cultura greco-romana, la que él está escribiendo, pero desde luego también para nosotros en el día de hoy. Así que, ¿qué os parece si oramos al Señor, ponemos este tiempo delante de Él y vamos versículo a versículo meditando en lo que el Señor nos quiere hablar? Señor amado, queremos pedirte que desciendas con tu Espíritu en este lugar. Sabemos que ya lo has hecho. Desde el principio del culto, Señor, tu presencia es evidente en este lugar.
Pero Señor, sabemos que cuando tu palabra es proclamada hay una guerra, hay una batalla. Y yo quiero pedirte que la venzas en este lugar, la venzas en nuestros corazones, en nuestras mentes, Padre, para que nosotros que somos barros, Señor, dependientes de tu gracia, podamos oír tu palabra y ser transformados por ella. Como leímos hoy, Señor, te pedimos que ocurra lo que dice en el versículo 14, cuando dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Te pedimos que eso ocurra, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, versículo a versículo vamos meditando en la palabra del Señor. Yo quiero empezar con el versículo 1, cuando el apóstol Pablo dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ahora, queridos hermanos, quiero que podamos ver en este versículo la imagen que el apóstol Pablo nos otorga para que nosotros podamos entender la dinámica de santificación, cómo el creyente debería entender el crecimiento en la vida de santidad. Y la imagen que nos provee aquí el apóstol Pablo es la imagen de un hijo que está mirando a su padre, quien ama a su padre, que se sabe amado por el padre y que desea imitarle, que desea ser como él. Pablo nos está diciendo, mira, para el verdadero creyente, para aquel para quien la sangre de Jesús ha endulzado su corazón para con los mandamientos del Padre, el proceso de santificación para él no va a ser el proceso de aquel que está delante de un amo cruel, de alguien que está con la vara intentando hacerle entrar en la senda, o de un juez severo que está el tiempo entero mirándole para ver lo que hace mal, para venir sobre su vida y darle el golpe. No. Pablo nos dice, mira, para aquel que ha tenido una experiencia genuina con el Evangelio, para aquel que ha tenido una experiencia genuina con el amor del Padre en Cristo, el caminar de la senda de santidad va a ser equiparable al caminar de un hijo con su padre, de un hijo que se sabe amado por su padre. Hermanos, el apóstol Pablo nos dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Hermano, una de las cosas más graciosas que le acontece al padre y a los padres, ¿no? Y esto puede ser un poco peligroso también, pero es cuando tú ves que tus hijos empiezan a actuar igual que tú actúas, ¿no? Les ves caminar de la misma manera, ves que ellos dicen cosas que tú dices, porque ellos te miran el tiempo entero y están copiando lo que tú haces. Es el modo de aprender de un hijo. Y fíjate, Pablo nos dice, la santidad opera de ese modo. Tú consideras al Padre que hace que el sol salga sobre justos e injustos. Y por lo tanto te dice, ama a tus enemigos. Al Padre que trabaja el tiempo entero para el bien de la creación. Y por lo tanto tú trabajas para el bien de la creación. Al Padre que aborrece el pecado y lo confronta con firmeza. Y por lo tanto tú aborreces el pecado y lo confrontas con firmeza. Ahora, querida iglesia, para que esto ocurra, para que el proceso de santificación sea para el hombre un andar con un Padre amante, el Evangelio tiene que estar operando. Porque a modo natural, la ley de Dios para el hombre es como una camisa de fuerza. Es como algo insoportable para él. Quiero decir, no lo quiere. Pero cuando el amor de Cristo inunda nuestros corazones, entonces la ley de Dios pasa a ser un lugar de amor. Amén. Un lugar de gracia. Un lugar donde Abba Padre, me está enseñando la bienaventuranza, la sanidad, la santidad. Déjame hacerte una pregunta muy sincera. ¿Es para ti así el proceso de santificación? ¿Lo experimentas de ese modo? No me tienes que responder, pero piénsalo. Porque el apóstol Pablo está diciendo, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, como hijos amados. Hermano, qué lindo sería que pudiésemos despertarnos todas las mañanas con esto en mente, ¿no? Te despiertas y dices, bueno, hoy me toca imitar al Padre. Hoy me toca ver al Padre, porque el Padre opera en toda la realidad de mi vida. Empezando porque me da aliento de vida para levantarme. Gobierna todas las circunstancias de mi existencia para poder enseñarme más de su gloria. Viene a mi encuentro por el Espíritu para ministrar a mi corazón. Me da su palabra para que yo pueda oír su voz todos los días. Me da la comunión de los santos para que yo pueda disfrutar y desde luego ser moldeado conforme a su carácter. Quiero decir, el Padre está el tiempo entero dándose a conocer para que nosotros al verle podamos ser como Él. Amén. Así que, queridos hermanos, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Que eso te pueda consolar.
Que eso te pueda animar a seguir luchando y creciendo en el proceso de santificación. Y hermanos, ¿qué es lo que el Padre hace en nuestras vidas? ¿Qué es lo que Él está operando en cada uno de sus hijos? Versículo 2, sigue diciendo el apóstol Pablo: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Por lo tanto, querido hermano, si tú te preguntas, bueno, ¿qué es lo que el Padre está haciendo en mi vida como creyente? ¿Cuál es el propósito del Padre en mi vida como hijo suyo? Pues nada, el propósito del Padre en tu vida como hijo de Él es formar en ti el carácter del Hijo, es llevarte a amar con el amor de Jesús. ¿En qué consiste crecer en santidad? Crecer en santidad consiste en crecer en el amor de Jesús, en crecer en ser como Jesús. ¿Qué es ser santo? Ser santo es ser como Jesús. ¿Qué es vivir en santidad? Vivir en santidad es vivir siguiendo los pasos de Jesús. Y queridos hermanos, lo que el Padre está haciendo en la vida de todo verdadero creyente, no hay ninguno que se escape de esa realidad, es llevarle a amar con el amor de Jesús. Queridos hermanos, por regla general, no sé si a vosotros pasa, pero a mí me pasa. A veces nosotros tenemos el concepto de la santificación como algo así como un tipo de desarrollo personal, un automejoramiento. Pero yo quiero decirte algo, hermano. Hay algo de cierto en eso. En efecto, vas mejorando en la santificación, pero quiero decirte algo. En la medida en la que en efecto vas creciendo en santidad, vas olvidándote del automejoramiento por el mero hecho de que te vas olvidando de ti. Quiero decir, la persona que crece en santidad es aquella que entrega su vida como un sacrificio de adoración, de alabanza a Dios para el bien de su prójimo. Eso es lo que Jesús hizo. Jesucristo vino para hacer eso, derramar su vida como holocausto, adoración y sacrificio expiatorio, limpiarnos de todo pecado. Y ahora nosotros, por el Padre, somos introducidos en una dinámica a partir de la cual el propósito del Padre es llevarnos a vivir vidas de adoración para Dios. ¿Cómo? Cargando el pecado de nuestro prójimo, dando nuestra vida por Él y encontrando nuestra alegría en que Él pueda conocer y amar más a Jesús. Hermanos, esto es para dar botes de alegría. ¿No es esta la vida santa? ¿No es esta la vida buena? ¿No es esta la vida bienaventurada? ¿No consiste en la radicalidad del infierno el hecho de que nos miramos a nosotros mismos el tiempo entero? ¿Y no es el propósito de Dios y la gloria del cielo el poder disfrutar de lo que está a nuestro alrededor? Hermanos, bendito sea el nombre del Señor por eso. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Entiendes que todo lo que estás viviendo con tu esposa, con tus hijos, en la iglesia, con tus vecinos, tiene el propósito de llevarte a esta realidad? ¿De llevarte a salir de delante del espejo? ¿De romper el espejo? ¿De saber que, sabes, no le preguntas quién es más bella que yo? Bueno, y el espejo te puede decir en el poder del Espíritu Santo, todas. Vaya. Y tú dices, amén. Que así sea. Nada más feliz para mí que embellecer a todos, aunque eso me cueste la vida. Eso es lo que hizo el Señor, ¿no es verdad? Y esa es la bienaventuranza del hombre. Andad en amor, dice el versículo 2, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Queridos hermanos, la obediencia sin amor no es obediencia. La obediencia sin amor es un cascarón sin nada dentro. Es como, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, ¿no es verdad? Es como metal que resuena o como címbalo que retiñe. Queridos hermanos, todo conocimiento de la ley de Jehová, toda obediencia externa a los mandamientos que no nazca de un corazón amante, de un corazón que cuando mira a su prójimo en Cristo le ama de verdad, no vale de nada. No vale de nada. El amor es el corazón de la ley. El amor es el corazón de toda obediencia genuinamente cristiana. Hermanos, eso es lo que el Padre está haciendo en nuestras vidas. Eso es lo que Él quiere hacer con nosotros. Bendito sea su santo nombre. Yo espero que estemos creciendo en amor. Amén. Preguntitas a partir de los versículos 1 y 2. Versículo 1, caminar con el Padre. Imitar al Padre. Versículo 2, crecer en el amor de Jesús. Algunas preguntas muy sencillas. ¿Caminas cerca del Padre? ¿Caminas cerca de Abba? ¿Sientes el amor del Padre? ¿Sigues su ejemplo? ¿Estás atento a Él? ¿Eres consciente de su amor, de su presencia? ¿Despiertas a cada día diciendo quiero seguir su ejemplo? Hermano, ¿estás creciendo en amor?
Notas que el Señor te está empujando a cada día un poquito más a pensar en los demás, a orar por ellos, a sacrificarte para servirlos. Hermano, todo eso es lo que el Señor hace en nuestras vidas. Ahora, queridos hermanos, como os dije al principio, el amor cristiano es un amor que obedece. El amor cristiano es un amor que obedece, es un amor santo. Es un amor que nos lleva a andar como hijos de luz, que promueve en nosotros toda obediencia. Y esto es muy importante porque, queridos hermanos, yo creo que en la sociedad en la que vivimos y para la gran mayoría de los que estamos aquí, el versículo 1 y el versículo 2 son extraordinarios. Quiero decir, puede entrar un mundano a este lugar y pensar, wow, la paternidad de Dios, qué cosa más maravillosa. ¿Quién no querría tener a Dios como Padre? Claro, que tenga que ser por medio de la fe de Cristo ya es más complicado, pero la paternidad de Dios, qué gran concepto del cristianismo. Todos pueden aceptar esa realidad. En segundo lugar, el amor sacrificial de Cristo. ¿Quién no diría que estaríamos en un mundo mucho mejor si cada uno de nosotros pudiese vivir con ese amor sacrificial? Pero, ahora llegamos al versículo 3. Y ahí es donde empieza la guerra. Pero hay algo que contradice ese amor. Hay algo con lo que ese amor va a luchar de manera radical. Hay algo con lo que el amor de Cristo y la paternidad de Dios no van a poder convivir. Y Pablo no va a ser ambiguo, Pablo no nos va a dejar en la nube, Pablo va a lo que va. Me encanta Pablo, me encanta la Biblia, porque no te deja escapar. Pero, fornicación, inmundicia, toda inmundicia o avaricia, que ni siquiera se nombren entre vosotros. Queridos hermanos, es extraordinario lo que nos dice aquí el apóstol Pablo. Y increíble la conexión del texto. Hermanos, por fornicación e inmundicia, entiéndase toda forma de pecado sexual. Y cuando hablamos de pecado sexual en términos bíblicos, estamos hablando de toda práctica sexual que no acontezca en el ámbito del matrimonio, ¿ok? Entendiendo el matrimonio, porque hoy en día además tienes que explicar el matrimonio, entendiendo el matrimonio como un pacto, una alianza conyugal entre un hombre y una mujer delante de Dios y delante del Estado. Y el apóstol Pablo está diciendo todo lo que sea una práctica sexual fuera de esa realidad, dice el apóstol Pablo, es pecado. Y cuando Pablo añade además a fornicación la palabra inmundicia, él está añadiendo toda práctica de perversión sexual, como podría ser la prostitución, la pornografía, y hoy en día, hermanos, podríamos decir 1000 cosas más y nos quedaríamos cortos y no quiero tampoco amargaros la mañana. Así que yo creo que con esto estamos claros, ¿no es verdad? Toda práctica sexual fuera de este ámbito, nos dice Pablo, es pecaminosa. Pero no solamente eso, Pablo nos va a dejar ver que toda práctica sexual de este ámbito es contraria a la ley, porque al mismo tiempo es contraria al amor. Es contraria al amor. Y tú me dirás, ¿cómo lo dice Pablo aquí? ¿Dónde está? Hermano, súper interesante. Pablo habla de 3 pecados aquí concretos y están uno relacionado con el otro. El primero es fornicación, práctica sexual fuera del matrimonio. El segundo es inmundicia, todo tipo de perversión sexual. Pero Pablo añade a la fornicación y a la inmundicia la palabrita avaricia. Y queridos hermanos, la gran mayoría de los comentaristas, y yo estoy con ellos, consideran que aquí avaricia tiene todo que ver también con el pecado sexual. Queridos hermanos, la avaricia es el deseo desordenado de poseer un objeto. La avaricia es el deseo desordenado de poseer algo para mí, de querer algo para mí. Y queridos hermanos, cuando Pablo nos habla de la avaricia en contacto con la fornicación, él está diciendo que la avaricia es utilizar el cuerpo del otro para la gratificación personal. En otras palabras, para satisfacer mis propios anhelos, necesidades, placeres, alegrías. Hermanos, Pablo nos dice que el sexo fuera del matrimonio es avaricia. Es la utilización de la otra persona para la gratificación propia. Hermano, no os niego que eso puede producir al individuo que actúa en ella un gran placer subjetivo. Quiere decir, nadie peca sexualmente porque no lo quiera. Hay un gran deseo, hay una satisfacción en hacerlo. Pero en el fondo, nos dice Pablo, eso no es amor, eso es avaricia. Wow, qué fuerte, ¿no es verdad, hermano? Qué fuerte es el pecado sexual. De modo que disfrutaré de su alma y de su cuerpo, sin la promesa que me liga a un amor sacrificial. Por lo que, evidentemente, al no tener ese pacto y al no vivirlo delante de Dios, en el momento que me deje de apetecer,
En el momento que los sentimientos desaparezcan, en el momento que la persona me fastidie y su pecado me moleste, ¿qué hago? ¿Puedo decirlo bien fuerte? Bien pesado, me limpio la boca y me voy. Fuerte, ¿no es verdad? ¡Wow! Hermanos, ¿por qué el amor y la obediencia son tan importantes? ¿Por qué el amor y la ley son tan importantes? Ven conmigo, voy a hacer un argumento complejo, pero creo que es bien importante para la iglesia y hablo especialmente también a los jóvenes que están en este lugar, en esta mañana. Quiero argumentar con vosotros, quiero daros argumentos. Mira, la Biblia enseña que somos una raza caída, ¿ok? Y por lo tanto, tú tienes que partir de la premisa de que tenemos una extraordinaria capacidad de romper el concepto de amor, de tener un concepto de lo que es el amor completamente erróneo. Hoy en día, para la gran mayoría de las personas, el amor es sencillamente un sentimiento, ¿no es verdad?, que pulula en el alma, Pero también gran parte de lo que nosotros pensamos que es amor no pasa de posesividad, codependencia, autosatisfacción. En otras palabras, mucho de lo que nosotros pensamos que es amor, en el fondo deriva de nuestro propio egoísmo y de nuestras propias carencias. Y queridos hermanos, somos muy hábiles para definir el principio de amor a partir de nuestros propios apetitos. Pero, queridos hermanos, eso nos arruina la vida. ¿Por qué vivimos en una sociedad donde el divorcio es el pan de cada día? ¿Por qué vivimos en una sociedad que está en guerra constante? Hermanos, porque nuestra definición de amor no puede nacer de nosotros, sino de Dios. Hermanos, Dios es amor y Él es el principio que define la realidad del amor. Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, esa relación de amor es la que debe definir para nosotros la verdad del amor. Pero ¿de qué manera Dios define para nosotros el amor? Y esto es increíble, a partir de sus mandamientos, a partir de su ley. Su ley le promueve contornos al amor. Su ley nos deja ver cómo se expresa el amor, cómo se ve el amor, cómo actúa alguien que de verdad está amando. Y hermano, es inevitable que eso choque con nosotros en uno u otro lugar. Tal vez tú estás viviendo en la práctica de la fornicación y en tu corazón estás pensando sinceramente, no, es que yo amo a esa persona. Bueno, lo que yo estoy argumentando contigo en esta mañana es que tú puedas ver el concepto de amor a partir de Dios y no de ti. Y que dejes que sea tu ley la que choque contigo y te haga preguntarte, ¿pero de verdad lo que estoy sintiendo es amor? ¿O puede derivar de otra realidad? Y que el Espíritu te pueda llevar al arrepentimiento y a experimentar un amor sincero. Hermanos, la ley, ella define el amor, ella nos enseña cómo se expresa el amor, cómo se manifiesta el amor de maneras íntimas y profundas. Por eso, Jesús dice lo siguiente, Juan capítulo 14, versículo 21. Él dice, aquel que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Quién es el que me ama? Aquel que tiene mis mandamientos y los guarda. Guardar es amar, desear y obedecer en la práctica. Seguir conforme a ellos. Mira, increíble. Algunos pueden pensar, pero bueno, de esto hablaré más adelante en el sermón. Aquí lo dejo, ¿ok? Obedecer es guardar los mandamientos. Se expresa en guardar los mandamientos. Ahora, queridos hermanos, nosotros vivimos en una Sodoma y Gomorra, ¿no es verdad? Cuando hablamos del ámbito sexual, es impresionante la sociedad en la que vivimos, está saturada de sexo, ¿no es verdad? Te venden sexo hasta en las galletitas, hay sexo por todas partes. Pero ¿qué es lo que ocurre en una sociedad que vive en la práctica de la fornicación, que abusa de este elemento de la vida que Dios ha otorgado, que es la práctica sexual? Pues, queridos hermanos, lo que acontece en una sociedad que vive en la práctica de la fornicación es que el deseo sexual frustrado promueve no solo el abuso, sino la burla, la banalización del sexo, la ridicularización de esa realidad. Hermanos, no os sorprende, venid conmigo, pensad conmigo, ¿no os sorprende que no haya chiste que no tenga que ver con sexo? ¿No os habéis preguntado alguna vez por qué? Quiero decir, ¿por qué cada palabrota que sale de nuestra boca tiene que ver con un órgano sexual? Hermanos, quiero argumentar con vosotros que eso deriva de una profunda frustración. La insatisfacción del corazón promueve la banalización de las cosas más bellas que Dios le ha otorgado al hombre. Y esa es una clara descripción de la sociedad en la que vivimos.
Pero el apóstol Pablo nos advierte que el creyente debe evitar esa realidad. Por eso en el versículo 4 el apóstol Pablo dice, ni palabras deshonestas, ni necedades que tienen que ver con sexo. Aquí son groserías. Necedades son palabras groseras referentes al sexo. Ni truhanerías, que son burlas, son bromas que hablan de la relación sexual, que no convienen. Dice, nada de eso debe estar en la vida del creyente. Pero fíjate qué increíble, Pablo va a decir, el creyente debería responder al sexo ¿cómo? Con acción de gracia. Fascinante. ¿Qué es lo que demuestra la gratitud? Un corazón plenamente satisfecho, un corazón contento, un corazón pleno, un corazón que está feliz con lo que el Señor le ha otorgado. Queridos hermanos, siempre que uno recibe el sexo como un don divino y lo ejerce dentro de los parámetros que Dios ha ordenado, encuentra gran contentamiento y lo recibe con acciones de gracias. Es verdad, el cuerpo del cónyuge se va deteriorando, pero el nuestro también. Quiere decir, todos nos vamos deteriorando juntos. Pero hay tal contentamiento en esa dádiva que Dios nos ha otorgado, que podemos decir, gracias Señor. Te alabamos porque estamos felices con lo que tú nos has dado. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, desde un corazón contento, el matrimonio se alegra en el acto sexual como una entrega mutua. Y aún el soltero agradece por saber que nada pierde con su abstinencia, sino que espera gozoso el día en el que el novio se haga presente. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, hermanos, el amor cristiano, él promueve obediencia. Es un amor que nos lleva a andar con el Padre. Es un amor que nos lleva a sufrir como Cristo por el bien del prójimo. Y es un amor contrario a toda forma de fornicación y de práctica inmoral sexual. Hermanos, eso que ni se nombre en nuestro medio. Yo quiero decírtelo en el nombre de Jesús, que tú abandones esa realidad. Si estás viviendo en la práctica de la fornicación, de la inmoralidad, de la pornografía, de las fantasías sexuales, de leer novelas pornográficas, de ver pelis hoy en día que apuntan a esa realidad, huye de esa realidad como de la peste. ¿Por qué? Por causa de la gloria de Dios, por el bien, por honrar su ley y por vivir en amor. Huye de esa realidad en el nombre de Jesús, te lo digo. Arrepiéntete, abandona esa realidad por el bien de tu alma. Pero, queridos hermanos, yo jamás podré ser tan duro y tan firme como el apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo sigue diciendo en el versículo 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario, nadie que está viviendo en la práctica de esta realidad, ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Querida iglesia, quería destacar en este punto este asunto de nadie os engañe con palabras vanas, porque Pablo está hablando a la iglesia. Y Pablo sabe que en la iglesia esto puede ocurrir. Pueden haber palabras vanas que vienen a engañar a la gente referente a este asunto del que él está escribiendo. En otras palabras, pueden venir personas que utilizan palabras livianas para hacer menguar la gravedad del pecado en términos de fornicación y hacer pensar que una persona, a pesar de estar viviendo en esa realidad, verdaderamente puede amar a Cristo, seguir a Cristo, estar con Él, no tener problemas en su vida. Y el apóstol Pablo es muy contundente en este asunto. Él dice, nadie que esté viviendo en la práctica de esta realidad ha nacido de lo alto, es del reino, tiene herencia en el Señor. Hermanos, esto me hace acordar cierta ocasión, y tengo que ser duro porque el texto es duro. Cierta ocasión fui a un retiro de jóvenes y vino a hablar conmigo un joven y me empezó, hermanos, a hablar de todas sus experiencias con el Señor, de cómo él había nacido de nuevo, las experiencias que Cristo le daba, el ministerio que estaba en sus manos, y él quería de alguna manera también pedirme consejo en términos del ministerio, en términos de lo que el Señor quería hacer en su vida. Y él me empezó a contar toda su vida de manera extraordinaria, todo lo que Dios estaba haciendo. Y por cierto, me dice, vivo con mi pareja. Me lo dejó caer como una coletilla de nada cerca de todo lo que Dios había hecho en su vida. Todo su conocimiento de las Escrituras, el ministerio que tenía, las experiencias extraordinarias que Dios le había dado. Pero bueno, esta coletilla, vivo con mi pareja. Oh, querido hermano, hay gente que le encanta confrontar.
Os soy honesto, por mi característica, por mi carácter, no soy de eso. Yo lo paso fatal, fatal. Y en ese momento me empezó a latir el corazón a 1000. Y el Espíritu Santo, ¿le amas? Se lo tienes que decir. ¿Le amas? Se lo tienes que decir. Y yo, Señor, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y ahora, pero ningún fornicario, ninguno. No, así no. Y entonces en el poder del Espíritu Santo le tuve que decir, ¿tú sabes lo que dice la Biblia referente a eso? ¿Sabes que independiente de todo el conocimiento doctrinal que tenga tu mente, independiente de todas las experiencias extraordinarias que el Espíritu Santo te haya otorgado, aunque hayas subido al tercer cielo, no, al quinto ya, es que aunque el Señor te utilice para echar fuera demonios y hacer milagros, si no hay obediencia, no hay salvación, no hay conocimiento de Dios, no hay amor por Jesucristo. Y amigo, estás viviendo en la práctica de la desobediencia. Queridos hermanos, al final del día, la obediencia es lo que hace toda la diferencia. ¿Os acordáis de las palabras durísimas de Jesús en Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23? Palabras fortísimas del Señor que siempre tienen que estar bien clavadas en nuestra mente y corazón. Jesucristo dice lo siguiente: muchos me dirán en aquel día, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Increíble, Jesús no les dice, no habéis hecho milagros. Jesús no les dice, no habéis echado fuera demonios. Jesús da por hecho de que no. Jesús no les dice, no habéis reconocido que yo soy el Señor en términos doctrinales, como lo hacéis ahora, Señor, Señor. No, nada de eso os niego. Solamente ha faltado una cosa en vuestras vidas: la obediencia sencilla a mis mandamientos. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que al final del día, eso es todo lo que importa. Por sus frutos los conoceréis. Aquel que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Yo he ido a iglesias donde ves a una parejita de jóvenes hermosa tocando la alabanza. Todos dicen, mira cómo aman a Jesús, mira qué simpáticos son. Pero están viviendo en fornicación. Y querido hermano, quiero seguir a mi Señor. Y cuando leo esto digo, no, es que no puede ser. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Eso es lo que dice el Señor. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es así? ¿Por qué es necesario que sea así? Porque hay algo objetivo que ha ocurrido en la vida de todo verdadero creyente que le empuja invariablemente a la necesidad y al deseo profundo de obedecer. Hermanos, el verdadero cristiano, aquel que ha nacido de lo alto, el apóstol Pablo usa una metáfora imponente para decirnos lo que ocurrió con su vida. Él utiliza una metáfora que Dios estableció desde el principio de la creación, cuando Él puso el día y la noche, la luz y las tinieblas. Y el apóstol Pablo va a seguir diciéndonos que nosotros, aunque antes éramos tinieblas, ahora somos luz en el Señor. En otras palabras, Pablo va a decir, mira, aunque antes tú vivías carente del conocimiento de Dios, tú no le conocías, tú no conocías su palabra, aunque antes tu corazón era rebelde para con Él, porque eso es andar en tinieblas, andar en ausencia de conocimiento de Dios, un corazón que no ama su ley ni le desea. Pablo dice, aun cuando antes andabais en tinieblas, ahora sois hijos de luz. Ahora vivís bajo el conocimiento de Dios, bajo afectos nuevos que os impulsan a la santidad. Pablo dice, por lo tanto, andad como hijos de luz. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué es lo que un hijo de luz hace? Dos cosas, dice Pablo en el texto, que son propias de alguien que está andando en la luz, y me encantan. La primera de ellas, él no es partícipe de estas realidades. Versículo 11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Joven que estás en este lugar, adolescentes que estáis aquí, grupito de amigos, chiste verde, cara de enfadado.
Si te preguntan por qué, les dices, porque amo el sexo. Creo que es precioso. Es que ese chiste no va con él. Es algo muy bello para hablar en esos términos. Ay, ¿cómo sabes eso tú? Bueno, y ahí empiezas a predicar el evangelio, mi hermano. Chiste verde que llega al móvil, lo apagas. Fantasía sexual que te viene a tu mente, la mortificas. ¿Por qué? Porque si no, la ira de Dios viene sobre ti, el juicio está a las puertas. Si dices, no, yo no. Yo temo al Señor. Yo temo su juicio. Yo temo su santidad. Yo amo su ley. Yo me aparto de esas cosas. El apóstol Pablo en el versículo 11 dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, pero no solamente eso, sino más bien reprenderlas. Mira, hermano, reprenderlas. Cuando tú ves a alguien que está viviendo en la práctica de esa realidad, tú le amas, es parte de la iglesia, conoce al Señor. ¿Qué vas a hacer si no reprender? ¿Qué vas a hacer si no decirle la verdad? ¿Qué vas a hacer si no intentar arrancarle de ese lugar? ¿Qué amor más grande que ese? Oh, cuántas iglesias temen, pero temen para su muerte. ¿Qué le pasa al cristianismo de nuestro tiempo? ¿Qué le pasa a la iglesia de nuestro tiempo? ¿Acaso ha perdido el temor de Dios, el temor de su santidad, de su juicio, el amor profundo y vigoroso por su ley? ¿No es la sociedad en la que vivimos una latente evidencia de la fragilidad de una iglesia que ha dejado de creer y proclamar estas realidades? Que ha sido liviana referente a este asunto. Oh, hermanos, tenemos que levantarnos en el nombre del Señor para entender en qué consiste el amor, en qué consiste la ley del Señor y en qué consiste su santidad. Hermanos, tal vez una de las cosas más fuertes que el apóstol Pablo nos dice en este texto es que nadie os engañe con palabras livianas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Lo cierto es que el juicio está a las puertas. El juicio está a las puertas, hermanos, y el Señor va a manifestarlo con todo su poder. Por lo tanto, hermanos, como iglesia, nosotros que amamos al Señor, caminamos con el Padre, nosotros que hemos nacido de lo alto y por lo tanto somos hijos de luz, somos llamados a reprender esas realidades. ¿Para qué? Para ponerlas en evidencia, para ponerlas de manifiesto. Mirad lo que dice el versículo 13. Dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. ¿Cuál es esta luz? Si no el creyente, si no el santo que está proclamando la palabra, sino aquel que antes siendo tiniebla ahora es luz y va por ahí proclamando la santidad de Dios, la justicia de Dios, la gloria de Dios. Y no teme porque ama, no teme porque ama. Y por lo tanto va por ahí con su testimonio, con su capacidad para sufrir, con su valentía para proclamar y condenar. Él está haciendo luz en una sociedad que vive en tinieblas. Hermanos, necesitamos ser luz. Nuestros vecinos lo necesitan. Granada lo necesita. Los pueblos de alrededor lo necesitan. Gente que sea luz, que proclame estas realidades, que no viva en ellas, que no viva en pecado, que proclame estas realidades. Y hermanos, cuando somos una iglesia así y vamos por ahí manifestando la luz, le vamos diciendo a la gente lo que dice el versículo 14. Mira lo que dice aquí el apóstol Pablo. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Mira, para mí hay algo que me deja del todo mareado. Yo soy incapaz de entender cómo es posible que siendo tan atroces las consecuencias del pecado, seamos topos como somos. No veamos un centímetro delante de nuestra nariz. La práctica de la fornicación está matando a esta sociedad y ella no ve nada. ¿Por qué? Porque está dormida. ¿Por qué? Porque está muerta. Y queridos hermanos, lo único capaz de traer vida, lo único capaz de despertar, de levantar a los muertos es la palabra de Dios. Cuando proclamada con autoridad, cuando Jesucristo es proclamado a los hombres, cuando su ley, la ley de Dios, es proclamada de verdad. Y entonces en ese ambiente donde la palabra de Dios es predicada por un pueblo santo, por un pueblo que ama y proclama, ¿sabéis lo que ocurre?
que la luz divina y sobrenatural del Espíritu Santo de Dios irrumpe en el alma, despierta al muerto. Y entonces a partir de Cristo, él ve por primera vez su pecado, su necesidad de la gracia, se arrepiente y bebe del Señor Jesús. Queridos hermanos, para mí el versículo 14 está hablando de la regeneración, del nuevo nacimiento. Cuando el Espíritu Santo, a partir de la palabra proclamada, revela al corazón la gloria de Cristo y lo levanta de los muertos y lo alumbra a Cristo. ¿Sabéis lo que he aprendido? Bueno, algunas cosas he aprendido después de muchos años en el ministerio. Una de ellas es que para que un hombre o una mujer se arrepientan sinceramente, consideren de manera profunda la realidad del pecado y se apartan de él, es necesaria una obra portentosa y sobrenatural que solo Dios puede hacer. Y es equiparable a la luz que irrumpe en las tinieblas. Es equiparable a la vida entre los muertos. Cuando el Señor viene, nos muestra con su luz nuestro corazón, nuestra miseria, nuestro pecado. Y entonces nos lleva a la cruz para que podamos, rendidos a Cristo, beber de su gracia, de su amor. Y entonces ser sanados. Bendito sea el nombre del Señor. ¡Wow! Gloria al Señor. Hermano, apártate de la fornicación. Tal vez hay personas en este lugar que tienen que hacerlo en esta mañana. Yo quiero animarte a poder confesar eso delante del Señor. Quiero animarte a poder pedirle perdón, a pedirle que Él te despierte si tienes que despertar, que te dé vida entre los muertos si eso tiene que ocurrir. Y quiero animarte en el nombre de Jesús a entender de todo corazón que aquel que ama, obedece los mandamientos. Vamos a orar. Aleluya, Señor. Queremos alabarte, Señor, por tu palabra, agradecerte por la claridad con la que tú nos hablas, agradecerte con la firmeza con la que tú nos hablas, Padre, agradecerte por el amor con que tú nos hablas, agradecerte, Señor, porque al final del día, Padre, tú quieres nuestro bien, tú quieres nuestra bienaventuranza, nuestra alegría. Tú quieres, Señor, que nosotros podamos conocerte a ti, Padre, y caminar como tú caminas. Quieres enseñarnos a amar con el amor de Jesús, Señor, y a poder crecer en ello. Yo quiero orar, Padre, por tu grey, por tus ovejas que estamos en este lugar. Señor, tal vez algunas perniquebradas, Señor. Tal vez algunas, Padre, teniendo que confesar hoy cosas, Padre. Yo quiero pedirte que tu Espíritu pueda obrar eso en los corazones. Que les tome de la mano, Señor, y les haga evaluar y considerar. Señor amado, tú eres poderoso para hacerlo en nuestras vidas y yo te pido que lo hagas, Señor. Dios mío, quiero orar también por aquellos que no te conocen. Tal vez aquellos, Señor, que han tenido un concepto baladí de tu amor, un concepto forjado a partir de sus propios corazones, Señor, y por lo tanto palabras vanas les han engañado. Pero hoy, Señor, tu palabra ha hablado con tanta claridad, Señor, de lo que es tu amor. Señor amado, que no podemos escapar de ahí. Y tú no quieres que escapemos, Señor. Por eso, lejos de escapar, te pido que lleves al arrepentimiento, Señor. Te pido que promuevas esa realidad en los corazones, Señor. Te pido, Dios mío, que el amor de verdad, el amor profundo, el amor que obedece, Señor, sea la marca de esta iglesia. Sea la marca de esta iglesia. Que cuando Granada nos vea, Señor, vea el amor de Cristo. Señor, quita toda vanidad de nuestros corazones, toda liviandad, toda palabra vana, Señor. Dios mío, para que de verdad nosotros podamos encontrarnos contigo en ese amor pletórico y glorioso que es santo, santo, santo. Te alabamos por tu palabra porque tú lo vas a hacer y lo seguirás haciendo en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús.